Un segundito. ¿Ven las diapositivas? ¿Se ve? Hola. Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Si hubiera algún problema, si dejaran de ver, os me avisa inmediatamente para corregir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. En la anterior clase habíamos visto que habíamos desarrollado la fórmula para el trabajo virtual, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir aplicando a cada uno de los tipos de solicitación que tenemos en un pórtico. Entonces vamos a desarrollar la fórmula en el caso de elementos sometidos a flexión. Entonces esta es la ecuación del trabajo virtual, donde hemos dicho que delta es la sumatoria de los esfuerzos internos producidos por la carga virtual multiplicado por las deformaciones producidas por la carga real. ¿Sí? Esta es la ecuación del trabajo virtual. Bien, entonces vamos a tomar una viga muy parecida a la que hemos visto cuando hemos deducido la fórmula. Tenemos una viga que tiene una carga P1, P2, P3, cualquiera, y hemos tomado un pequeño elemento en esa viga y por efecto de estas cargas que provocan un diagrama de momentos como el que estamos viendo aquí abajo, se producen esfuerzos de compresión, en este caso, para esta fibra, que van a provocar una deformación delta L, ¿sí? En las fibras. Bien, lo que les voy a recomendar es que tomen esta clase virtual como si fuera una clase presencial, tomen apuntes, porque en muchos casos voy a dar el tiempo para que puedan tomar apuntes, porque creo que el hecho de que puedan ver posteriormente la grabación hace que en muchos casos no lo vean, lo dejen para después y quieran ver todas las clases en un solo día, ¿sí? Un día antes del examen. Y es complicado porque no van a entender o no van a poder captar todo, ¿de acuerdo? Así que yo les sugiero que tomen apuntes. Bien, entonces aquí tengo la viga con las cargas P1, P2, P3. Son las cargas cualesquiera que nos generan un diagrama de momentos de este tipo. Tomamos una fibra que está comprimida, una fuerza C que provoca una deformación delta L. Pues vamos a suponer, por sencillez, que esta sea una viga rectangular, como la que se ve aquí en el gráfico, ¿sí? Una viguita rectangular, cuya sección puede estar en cualquier posición. Si vamos a suponer que nuestra sección está aquí donde estamos, y aquí se produce en correspondencia con esa fibra, se produce el momento M, ¿de acuerdo? El momento M.
este momento M, sí, a los ambos lados de la sección, supongamos. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a tomar en esta sección un diferencial de área a una distancia y de la línea neutra, o del centro de gravedad en este caso. ¿Sí? El centro de gravedad de nuestra sección está por ahí. Esta es la línea neutra, ¿no? Esta línea punteada aquí va a ser la línea neutra de nuestra viga y va a coincidir con el centro de gravedad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tomamos un diferencial de área que a una distancia y de la línea neutra. Y en esa fibra se va a producir una tensión sigma. ¿Sí? Se va a producir una tensión sigma. Este es el diagrama de tensiones que se produce en toda la viga por flexión. Esta distancia de la línea neutra a la fibra superior vamos a llamar B2 y de la fibra neutral a la fibra interior la vamos a llamar B1. Esto sabemos de la resistencia a materiales, ¿sí? ¿Y cuánto vale la tensión sigma? ¿Cuánto vale la tensión sigma? Por resistencia a materiales sabemos que la tensión sigma, esta tensión sigma es igual al momento M, que está actuando en ese punto, por la distancia Y sobre la inercia de la sección transversal, ¿sí? O sea, en este caso de este rectángulo. Pero además, vamos a ver que yo puedo calcular delta L, delta L, que va a ser igual aplicando también lo que se ha visto en resistencia a materiales cuando tengo un elemento diferencial de X. Porque aquí, si bien estamos tomando la sección M ahí, también estamos tomando este elemento que hemos dicho ya, que tiene una longitud diferencial de X. ¿Sí? Evidentemente aquí está dibujado bastante grande, pero en realidad es prácticamente un punto, ¿sí? Una distancia muy cortita, un diferencial, que prácticamente coincide con la sección donde estamos calculando el momento M. Entonces, si quiero hallar delta L de la resistencia de materiales, nosotros sabemos que el delta L es igual a N, al esfuerzo normal, la longitud, el área, el modo de elasticidad. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula para calcular el delta L. En nuestro caso, N va a ser C, la fuerza C. La longitud es diferencial de X. Esta longitud diferencial de X. Y el molasticidad, bueno, es propiedad del material. Y el área, esta área en realidad es el diferencial de área. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculamos delta L? ¿Podrías repetir? Ya. Estamos usando esta relación de la resistencia de materiales, ¿sí? Esto se aplica a cualquier barra que tenga una longitud L y que tenga una sección A, ¿sí? Y se le está aplicando una carga N, ¿de acuerdo? Entonces la deformación delta L que se produce aquí, el acortamiento, delta L,
delta L es igual a la fuerza N que está actuando. Esta fuerza N. Por la longitud del elemento sobre el área de la sección transversal y sobre el modo de elasticidad. Entonces, esto se ha visto en resistencia y materiales, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, yo aquí tengo un diferencial de área, que es esta área pequeñita. Este elemento tiene una longitud diferencial de X, aunque aquí está dibujado muy grande, ¿sí? Entonces, para que se pueda ver, imagínense si dibujo un diferencial real, no lo vamos a ver. Entonces, suponemos que aquí esta tiene una longitud diferencial de X. Este pequeño elemento. Sobre este pequeño elemento de longitud diferencial de X está actuando la fuerza C. ¿Qué sección transversal tiene? Este diferencial de área que está churado aquí. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a ver que delta L va a ser N, pero N es igual a C. L es diferencial de X. El modo de elasticidad, no hay problema, entra como modo de elasticidad. Y el área es diferencial de área, la sección transversal de este pequeño pedacito, ¿sí? Entonces, delta L va a ser igual a la fuerza C, la longitud diferencial de X, el modo de elasticidad y diferencial de área. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Está bien, Inge. A ver, vamos a ir consultando. ¿Dónde está hiper? Hiperestática está aquí. A ver. A ver, don Joel. Alanoca. ¿Está don Joel Alanoca? Ingeniero. Bien. ¿Está claro? ¿De dónde, cómo calculamos delta L? Bien. Muy bien. Bien, entonces estamos tomando un pequeño elementito diferencial de X a una altura Y que tiene una sección diferencial de A. ¿Sí? Bien. Por otro lado, la tensión sigma que se produce aquí, sigma, la tensión de compresión en este pequeño elementito, es igual a la fuerza sobre el diferencial de área. ¿Sí? Este valor de sigma, que en este caso es una tensión de un esfuerzo de compresión, va a ser igual a la fuerza C sobre el diferencial de área. Eso nos da la tensión. Pero por resistencia y materiales también sabemos que la tensión sigma es igual al momento flector por la distancia del centro de gravedad a la fibra que estoy tomando, que estoy analizando, que está a una distancia y del centro de gravedad, sobre la inercia de la sección respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad de la sección de la viga. Esto también sabemos de la resistencia y materiales, ¿no? ¿Se acuerdan? Sigma igual a M al momento por la distancia y a la fibra que estamos analizando sobre la inercia respecto al eje que pasa por el centro de gravedad de la sección transversal. A ver, don Gerson Tambo. Ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Está claro eso? ¿Se acuerdan? De la resistencia y materiales. Sí, Inge. Ya. Perfecto. Nos vamos bien. Entonces, si sigma es igual a la carga sobre el área e igual al momento por la distancia y sobre la inercia, yo puedo en esta fórmula reemplazar C sobre diferencial de área. C sobre diferencial de área, reemplazarlo por M por Y sobre I. ¿Sí?
de la siguiente forma. Digo, delta L, C sobre diferencial de área por diferencial de X sobre E. Estoy acomodando esto. Y digo C sobre diferencial de área, que es sigma, pero también es igual a M por Y sobre Y. Entonces, reemplazando eso, me queda M por Y sobre Y por diferencial de X. Entonces, esto es delta L. Si se fijan, ya lo hemos puesto en función del momento flector que se está produciendo en nuestra viga. Lógicamente, este delta L corresponde solamente a esta fibrita. Tenemos que integrar primero en toda la altura, tomando todas las fibras de esta sección, en este punto, y luego integrar en toda la viga. ¿Sí? Tenemos que hacer dos integraciones. Bien. Siguen llegando los estudiantes tarde. Bien, ahí tenemos la fórmula. Ahora, eso era para la carga real, ¿sí? Eso era para la carga real. Entonces ahora quiero hallar los esfuerzos producidos por la carga virtual o la carga imaginaria. Entonces yo coloco la carga unitaria imaginaria en el punto donde quiero hallar la deflexión, que es este punto donde estoy poniendo la carga P. Entonces en ese punto yo quiero hallar la deflexión que se produce en la viga. ¿De acuerdo? Esta carga P produce un diagrama de momentos de este tipo. Y además, en la misma sección que hemos tomado, se produce un momento M, y minúsculo. En esta sección que hemos tomado, se produce un momento M. Un momento M. Bien. Entonces, en esa sección se va a producir el momento M. Tomamos el mismo diferencial. Tomamos el mismo elemento que tiene una longitud diferencial de X. Esto va a producir un diagrama de tensiones también, que la llamamos sigma prima, que es de este tipo, cuya línea neutra coincide con el centro de gravedad de la sección. Y decimos que la tensión sigma prima es igual a la carga U sobre el diferencial de área, ¿sí? Igual que en el otro caso. La tensión sigma prima va a ser la carga U sobre el diferencial de área. Pero también por flexión sabemos que es igual al momento M minúscula por Y, por la distancia a la cual está nuestra fibra, la que estamos analizando, que es la misma del anterior ejercicio, de la anterior diapositiva, y dividida entre la inercia. ¿De acuerdo? Entonces de acá, igualando esto con esto, puedo despejar U. Y digo U, el esfuerzo interno por carga virtual, es igual al momento por carga virtual, momento flector por carga virtual, por Y, la distancia a la fibra que estamos analizando, por el diferencial del área sobre el índice. Y esta la llamamos beta. Entonces, yo puedo tomar alfa, delta L, es decir, tomar delta L como esta expresión, y reemplazar en nuestra ecuación para hallar el desplazamiento delta
usando la fórmula del método del trabajo virtual, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación. En esta que es la misma también, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos la carga real. Esto es carga real. Real y esta es carga virtual. Bien. Entonces reemplazo. Entonces digo delta igual a la sumatoria de U, pero U es M por Y, M minúscula, momento vector por carga virtual, por Y, diferencial de área sobre I, por el momento por carga real, por Y, por diferencial de X sobre Y. Si ordenamos un poco, yo puedo, y como estamos tomando, esta es una sumatoria digamos, para unidades discretas, pero como tenemos aquí una viga continua, esta sumatoria se vuelve una integral, ¿sí? Y la integral va a ser la siguiente. Mire, yo separo y diferencial de área. Entonces voy a tener y cuadrado diferencial de área. Y varía con la altura. Y además está relacionada con el diferencial de área. Por eso es que podemos integrarlo en forma independiente, ¿sí? Del resto de la integral. Porque el momento m por carga real, el momento m por carga virtual, no dependen de y, dependen de x, ¿sí? Y x podríamos tomarlo desde acá, por ejemplo. Aquí el 0 y aquí x. Entonces x, donde hemos puesto nuestra sección, la distancia podía ser x, y hemos tomado un diferencial de x, ¿sí? Entonces, tanto el momento por carga real como el momento por carga virtual no dependen de y tampoco dependen del diferencial de área, entonces se puede integrar en forma separada, ¿sí? Bien. El mol elasticidad es constante, la inercia consideramos que es constante también, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a integrar esta integral, perdón, y cuadrado diferencial de área entre menos b a b no es nada más que la inercia de la sección respecto al eje que pasa por su centro de gravedad. Es decir, esta es I. Esta integral es la inercia, ¿sí? Esta integral es la inercia. Estamos reemplazando aquí. Entonces hacemos operaciones. Vamos a ver que esta I se simplifica con la de abajo. Esto con esto. Y me queda que el desplazamiento delta que se produce en la viga por efecto del momento flector va a ser igual al integral que va de 0 a L. L es la longitud total de nuestra viga. Este es L. Entonces hemos tomado una sección a una distancia X, cualquiera. Entonces nuestro límite para el diferencial de X va a ser de 0 a L. 0 a L. Estamos tomando 0 aquí. Del momento por carga real, por el momento por carga virtual, por el diferencial de X sobre el modo y sobre sobre la inercia. ¿De acuerdo? ¿Y qué es delta? En esta viga, voy a borrar, en esta viga
por efecto de las cargas, se produce una elástica, ¿sí? Se produce una elástica. Entonces, en correspondencia a dónde estoy colocando P, voy a determinar el valor de este desplazamiento, que es delta. Entonces, estamos hallando eso, ¿sí? Estamos hallando la deflexión de la viga en el punto donde colocamos la carga virtual. ¿De acuerdo? Y si conocemos el momento flector por la carga real y el momento flector por la carga virtual, podemos determinar este desplazamiento. ¿Está claro? Doña Blanca, Victoria, Doña Blanca, Victoria Roque. ¿Está claro? Sí, se está entendiendo. Bien. Ingeniero, Dígame. disculpe, el momento de la carga unitaria lo está tomando como la parte inicial desde la parte achurada hasta el punto donde está la carga unitaria P igual a 1 o es lo que está en la sección de los lados M. Inge, no se escucha. Inge, su micrófono creo que está apagado. Bien, les decía que la sección que estamos tomando es esta, que está a una distancia X, ¿sí? Esta sección. En los dos casos es la misma sección. Entonces estamos tomando este momento M y este momento M. Por el diferencial de X, es la longitud de este pequeño elementito que hemos tomado, que aquí está dibujado grande, pero en realidad es chiquito, ¿sí? Es un diferencial. Este es el diferencial de X. Esta es su longitud de este diferencial. Sobre EI, que son constantes, el módulo y la inercia de la sección transversal. Entonces, al integral estamos sumando todos los, para todos los diferenciales de X que existen a lo largo de la viga, ¿sí? Todos los diferenciales de X que existen a lo largo de la viga. Y esa sumatoria, en este caso es la integral, nos va a dar el desplazamiento delta en el punto donde hemos aplicado la carga virtual. ¿De acuerdo? La otra integral, donde entraba el diferencial de área, la longitud y aquí se ha eliminado, porque esa integral es la inercia de la sección transversal, que aquí era I, este I con este cuadrado se han ido y se han simplificado y nos ha quedado E por I. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Está bien, Inge. Muy bien. Entonces,
Si quiero determinar el desplazamiento, la flecha, la deflexión de la viga en un punto como este, que cualquiera, que incluso le podríamos dar un nombre, este punto A, sería el desplazamiento delta A. Tengo que colocar la carga unitaria en ese punto, ¿sí? Y calcular el momento que se produce esta carga colocada en este punto, que es este diagrama. Entonces, para cada X va a haber un momento diferente. Si en este caso hemos tomado un X cualquiera, un diferencial de X, y en ese punto se produce un momento M por carga real y un momento M por carga virtual. Y vamos tomando todas las secciones de la viga, ¿sí? Y hacemos la sumatoria, y esa sumatoria es la integral. ¿De acuerdo? Entonces, esta deformación, delta A, es la que se produce por el efecto de la flexión o del momento flector que se produce en la viga por efecto de estas cargas P1, P2 y P3. ¿Está claro? A ver, Rafael Alejandro. Ingeniero, buenas noches. Si quisiera hallar la deflexión de la viga en un punto como este, por llamar el punto B, ¿qué tengo que hacer? Quiero hallar esta deflexión que va a ser delta B. Tendríamos que poner una carga virtual justo a esa altura y Correcto, sí que bajo esta línea tendría que poner aquí mi carga virtual, ¿no? P igual a 1. Esta ya la elimino y coloco esta. Lógicamente esto me va a provocar otro diagrama de momentos, que va a ser este, diferente. Entonces este ya sería mi diagrama de momentos. Y va a tomar otros valores de M, ¿sí? A medida que vaya integrando, vamos a tener otros valores para el momento por carga virtual. En cambio, el diagrama para carga real se va a mantener. Eso no va a cambiar. Pero sí va a cambiar el momento por carga virtual, porque aquí cambia ya, ¿no? ¿De acuerdo? sí, está bien. Bien. Entonces, este es el efecto que provoca deformación en la viga por flexión. Son las deformaciones que se producen en la viga por flexión y utilizando el método del trabajo virtual. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es el trabajo que hacemos? Justamente el determinar la variación del momento con la distancia X, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular? Ya en un problema concreto vamos a hallar M de X. ¿Sí? Vamos a hallar M de X. Porque va a ser un momento que varía en función de X. ¿De acuerdo? Y vamos a hallar un momento M también que varía en función de X. ¿De acuerdo? Entonces, tanto M por carga real como M por carga virtual van a variar en función de X. Y la carga virtual, esta función M de X, va a variar dependiendo de dónde coloque la carga virtual. ¿De acuerdo? Entonces esto ya, a partir de aquí, una vez que hemos definido los diagramas de momentos, ya es un problema de cálculo, ¿sí? Una vez que ya tengo la función de M y de la carga real, del momento por carga real, y la función del momento por carga virtual, ya el
dar solución a esta integral es un problema de cálculo. Este tipo de integrales vamos a ver que podemos resolverlo también utilizando unas tablas, unas tablitas que toman en cuenta los diagramas como tales, ¿sí? Y hace un producto de diagramas. Es un método para resolver integrales, ¿sí? Pero lo vamos a utilizar para ayudarnos a resolver justamente esta integral que nos va a permitir determinar las deformaciones. El efecto más importante que provoca deformaciones en vigas es el momento flector, ¿sí? Es el efecto más importante, es decir, las deflexiones más grandes se van a producir por flexión. Entonces, esta es una fórmula que vamos a usar mucho más que el resto que vamos a ver a continuación. El efecto de la flexión es mucho mayor que el efecto de las otras solicitaciones cuando estamos hablando de deflexiones, ¿sí? O deformaciones en las vigas. Y también en pórticos. ¿Alguna pregunta, comentario? No. Bueno, aquí había escrito ya. Uno piensa parecido, ¿no? Entonces M es MX, es la función por carga real, y M es igual a MX, la función por carga virtual unitaria, ¿sí? Carga unitaria virtual. Carga virtual unitaria, aquí está además lo unitario. Pasaremos. Entonces, este es uno de los efectos que se produce. En este caso hemos tomado una viga, pero también podía producirse en un pórtico. Esta fórmula es general para cualquier estructura. El esfuerzo axial. Las estructuras también están sometidas a esfuerzos axiales, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar la ecuación del método de trabajo virtual para carga axial, ¿de acuerdo? La fórmula es la misma, pero en este caso estos esfuerzos internos van a ser esfuerzos axiales por carga virtual y las deformaciones que producen la carga real en el sentido de las cargas virtuales, ¿sí? Entonces vamos a tomar un elemento como este de longitud L, que por efecto de una carga W se deforma una distancia delta. Dentro de la pieza, otra vez tomamos un elemento de longitud diferencial de X, y este se va a deformar delta L por efecto de esta fuerza C interna, ¿sí? Por esta fuerza C interna que se está aplicando en este pequeño elemento, que también tiene un área diferencial de área, así como sección transversal. Esto tiene un diferencial de área. ¿De acuerdo? Si hago una sección, acá donde estamos colocando nuestro elemento, el esfuerzo interno que va a aparecer en ese punto va a ser N. Aquí va a aparecer un esfuerzo interno N, que es fácil ver que va a ser igual a W, ¿sí? A la carga que está actuando aquí externa. Entonces N, el esfuerzo interno en esta sección, va a ser igual al peso, a W.
la carga que estoy aplicando en el extremo. Es decir, N es la carga real, ¿sí? La carga real que está provocando tensiones en este elemento. Bien. Yo quiero saber, vamos a dibujar aquí. Aquí está nuestra sección. Y aquí está nuestra fuerza N. ¿De acuerdo? Aquí está nuestra fuerza N. Que hemos dicho que es igual a W. ¿De acuerdo? Entonces la tensión sigma que se produce en esa... La tensión sigma que se produce va a ser igual a N sobre diferencial de área. ¿Sí? O sobre el área, perdón, transversal, no diferencial de área. Sobre el área total, sí. Sobre el área total. Supone que esto tiene un área total. Este diferencial de área solamente es de este pequeño elemento que estamos tomando. Entonces la tensión es la fuerza interna N, que es igual a W, sobre el área. Entonces yo podría escribir aquí que esto es W sobre A. ¿De acuerdo? Bien. Delta L, la deformación de este pequeño elemento, es, va a ser igual a C, por diferencial de X sobre el modo elasticidad y sobre el área, ¿sí? Es un pequeño elemento que tiene como área diferencial de área, como fuerza que está aplicando sobre el mismo C, su longitud es diferencial de X y bueno, es el módulo de elasticidad del material. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, C, como estoy tomando un pequeño diferencial de área, C viene a ser igual que la tensión, ¿sí? C viene a ser la... C viene a ser igual a la tensión aproximadamente, ¿sí? Un segundito. Perdón, aquí, esto es diferencial de área, no es... algo está fallando con mi... Aquí tengo que tomar el diferencial de área, ¿sí? Quiere borrar esto. A ver. Cuando falla la tecnología es una macana, no me deja borrar. Un segundito.
Vamos a ver qué hacemos. Estamos aquí, ¿no? Bien. Vamos a repetir un poquito. Hemos dicho que la tensión, que la tensión sigma era igual a N sobre el área, igual a W sobre el área, y que delta L era igual a la fuerza C por diferencial de X, y aquí sobre el diferencial de área, ¿sí? Porque ya estamos viendo solamente este pedacito. El pedacito de que tenía un diferencial de área, su sección transversal. Hemos dicho que nuestra sección está ahí, a una distancia X. Estamos midiendo X a partir de ahí. Entonces yo puedo escribir esto como sigma por diferencial de X sobre, ¿de acuerdo? El delta L, este delta L. Es decir, es C, la fuerza que está actuando en esta pequeña fibra. Su longitud es diferencial de X, el modo de elasticidad del material y el área, que es diferencial de área. Pero C sobre diferencial de área es la tensión sigma, que es igual a N sobre A. O igual a W sobre A también, ¿sí? Bien. Eso para la carga real. Entonces va a sobreponer. Bien. Eso es lo que queda aquí como resultado final. ¿Sí? Que delta L es igual a sigma por diferencial de X sobre E. Y sigma es igual a N sobre A por diferencial de X sobre E. Es lo que hemos escrito. Estaba escrito con rojo, ¿sí? Solo que aquí está directamente colocada la respuesta. O el resultado final. Ahora le colocamos una carga P unitaria a nuestro elemento. Esto va a provocar también un esfuerzo interno U. Va a provocar una deformación que no nos interesa mucho. Nos interesa el esfuerzo U que se produce acá. Y ese esfuerzo U, evidentemente, si hago una sección acá, vamos a dibujar aquí. Si hacemos la sección aquí, aquí va a aparecer un esfuerzo interno N. Y este esfuerzo interno N va a ser igual a P, va a ser igual a 1, ¿sí? Porque se puede ver fácilmente que este esfuerzo se va a transmitir a lo largo de todo el elemento. Y también va a ser el esfuerzo interno N que se produzca acá, va a ser igual a P y va a ser igual a 1, como indica acá. Entonces,
el un segundito. Entonces se va a producir una tensión sigma prima, ¿sí? Una tensión sigma prima, que multiplicado por el diferencial del área me va a dar el esfuerzo interno U. Y sigma prima no va a ser nada más que el esfuerzo interno N sobre el área, multiplicado por el diferencial de área. ¿De acuerdo? Es decir, teníamos nuestro elemento, hemos hecho la sección y teníamos el esfuerzo N. Entonces, sección N' va a ser igual a N sobre A. ¿Sí? La tensión sigma prima es el esfuerzo interno N sobre A. Entonces nos queda que U, que el esfuerzo interno por carga virtual va a ser igual a N sobre A, N minúscula, la carga en la sección por efecto de la carga virtual sobre el área por el diferencial del área. Entonces, si reemplazamos estas dos expresiones, esta, es decir, esta parte, y para U, esta parte, vamos a tener reemplazando en la ecuación el trabajo virtual, lo siguiente. Bueno, hemos visto que la sumatoria se vuelve la integral, entonces tendría para diferencial de x la integral de 0 a L, y para el diferencial del área de menos b a b, otra vez, ¿sí? Es decir, esto lo dividimos en dos, esto es B2 y esto es B1. Y esta es la línea neutra de la sección, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tanto el esfuerzo por carga real, N por carga real, como el esfuerzo por N por carga virtual, N minúscula, no dependen del diferencial del área, ¿sí? Más dependen de X. Y X hemos dicho que es esta distancia donde hemos tomado la sección. En cambio, el área sí depende el diferencial de área sí depende de la distancia, ¿sí? De tanto de la distancia a la fibra inferior como a la distancia a la fibra superior. Entonces, esta integral se pueden dividir en dos integrales. La primera de 0 a L, tenemos el esfuerzo normal por carga real, el esfuerzo normal por carga virtual, el diferencial de X sobre el modo de elasticidad y el área al cuadrado, que es constante, ¿sí? Multiplicado por este integral de menos B1 a B2 diferencial de área que me va a dar el área, ¿sí? Este integral me da el área de la sección transversal. Entonces, me queda esta expresión para la deformación por efecto del esfuerzo normal. ¿De acuerdo? En la dirección en la que estamos aplicando la carga virtual. En este caso, la carga virtual está aplicada en este sentido, entonces la deformación delta que se produce en nuestro elemento se puede calcular utilizando esta ecuación, donde n es n de x, ¿sí? N es igual
a n de x, porque puede variar con x, n es n de x, porque también podría variar. Si bien hemos determinado esto para una carga constante, se puede generalizar, no vamos a hacer esa demostración, pero se puede generalizar para una carga variable, ¿sí? Es decir, que el esfuerzo por carga real no sea constante en todo el elemento, con el que hemos usado para deducir. En cambio, el esfuerzo normal por carga virtual sí va a ser constante, ¿sí? ¿Qué podría variar aquí? El área. Si bien esta ecuación hemos deducido para un área constante o una sección constante, también podría ser una sección variable. O sea, ¿qué les digo? Que una sección sea variable, por ejemplo, así, que vaya creciendo con x. Eso también se puede calcular usando esta misma integral, ¿sí? Si bien le hemos deducido con una sección constante, con carga constante, con esfuerzo normal interno constante, sirve también en el caso de que tengamos carga variable o sección variable, ¿sí? Bien. Entonces, esta ecuación nos sirve para calcular las deformaciones en un elemento estructural cuando está sometido a un esfuerzo normal, n, por carga real. Entonces, para calcularlo, colocamos una carga virtual en el sentido en el que queremos hallar la deformación y calculamos esta integral. Entonces, esta integral nos da como resultado el desplazamiento en el sentido de la carga virtual y en el punto donde se ha colocado la carga virtual, ¿sí? En este caso, en el extremo de nuestro elemento. ¿Está claro eso? A ver, don Joshua Velázquez. Presente, ingeniero. ¿Está claro? Sí, ¿Entiende? ingeniero. Está bien. Bien. ¿Qué hora es? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el efecto por torsión, ¿de acuerdo? Vamos a ver el efecto por torsión. Voy a cambiar esto que no sé por qué no se ha puesto en todas las diapositivas. Bien. Entonces vamos a ver el efecto de torsión. O sea, la ecuación que utilizamos es la misma, es decir, queremos saber la flecha que se produce en nuestro elemento estructural por efecto de la torsión. Entonces vamos a utilizar esta misma ecuación, pero en este caso el esfuerzo interno va a ser un esfuerzo de tensión o de fuerza por corte, ¿sí? La deformación delta no va a ser un desplazamiento, sino va a ser un giro, ¿sí? Entonces aquí tenemos una pieza que está sometida a un esfuerzo, a un momento torsor. Entonces estamos tomando un diferencial de x a una distancia x del extremo que está empotrado, ¿sí? Está a una distancia x. ¿De acuerdo?
Entonces ustedes saben que por efecto de la torsión, esta era una línea original, pero si le aplico este momento M, esta línea se desplaza de esta forma, provocándose un ángulo de torsión phi, ¿no? Bien. Entonces el diferencial de phi, también de las resistencias materiales, el ángulo de torsión general es el momento torsor, si nosotros tomamos la fórmula general. El ángulo de torsión phi es igual al momento torsor por la longitud sobre una elasticidad transversal y sobre la inercia polar. En este caso voy a tomar este diferencial de phi, diferencial de x, pequeño círculo de longitud o de ancho diferencial de x, y voy a calcular el ángulo de torsión que se produce en este pequeño elemento, que va a ser diferencial de phi. Entonces el momento torsor va a ser el momento que se produce en ese punto, ¿sí? A una distancia x del empotramiento. Este es un momento que se produce a una distancia x del empotramiento, por la longitud del elemento, que es diferencial de x sobre g y sobre la inercia polar. Aquí lo que está cambiando respecto a esto es que estoy tomando un diferencial de x, porque estoy tomando un diferencial de phi, perdón, porque estoy tomando un diferencial de x. Entonces dice aquí el ángulo de torsión que gira un diferencial de x, que está a una distancia x del empotramiento. Bien, la determinación del esfuerzo U. Aquí estamos tomando un pequeño elemento que está sometido a una tensión tau y está a una distancia ρ del centro. Esta sección está a un ángulo θ y tiene una longitud, un arco diferencial de θ. ¿Sí? De acuerdo. Entonces esto tiene un diferencial de área. Y U es el momento torsor que está haciendo girar o que está provocando esta tensión cortante tau. U en este caso no es una fuerza, sino es un momento torsor. ¿De acuerdo? Entonces U, ese momento va a ser igual a la tensión cortante por ρ, por el diferencial de θ, por el diferencial de ρ y por ρ. Esto tiene una distancia diferencial de S, ¿sí? Esto tiene un diferencial de S, que es igual a ρ por diferencial de θ. Entonces, aquí esta pequeña área sería diferencial de ρ por diferencial de S. Pero el diferencial de S es ρ por diferencial de θ. Entonces, por eso aparece aquí ρ diferencial de θ por diferencial de ρ por ρ. ¿Sí? Porque sería la tensión por el diferencial del área. Sería el diferencial del área. Diferencial de área multiplicado por tau nos da la fuerza. Multiplicar por ρ nos da el momento. Entonces hemos dicho que U es un momento torsor. ¿De acuerdo? Entonces el esfuerzo por carga unitaria. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, estaba explicado también más adelante, pero me adelanto un poquito. Entonces es el esfuerzo tau por el diferencial del área por ρ. ¿Sí? Esto podríamos ponerle un paréntesis para que se diferencie. Entonces, si combino la ecuación 1, esta ecuación 1 y 2 en esta fórmula del trabajo virtual, y además sabiendo que el momento torsor va a ser igual al momento por carga virtual por ρ sobre la inercia polar. Esto también viene de las resistencias materiales, ¿sí? La tensión a cualquier distancia ρ del centro en una sección circular a la cual se le está aplicando momento m minúscula t, que es el momento por carga virtual,
va a ser igual al momento por carga virtual, al momento torsor por carga virtual, por la distancia ρ a la cual estoy calculando, dividido la inercia polar. Esa es la tensión cortante que se produce, ¿sí? Y esta es la fuerza que se produce, o el momento que se produce en ese punto. Entonces, reemplazando ambas expresiones en esta fórmula, tenemos esta expresión. ¿De acuerdo? Que dice que U va a ser mt por ρ al cuadrado sobre la inercia polar por el diferencial de área. No estamos expresando mejor U acá. Y ahora sí reemplazamos las dos en esta expresión del momento torsor. Tengo la sumatoria, el esfuerzo interno U, el delta, el diferencial de phi, en este caso. Y esto se vuelve una integral, donde puedo separarlos también, como pasó en todos los casos, tanto el momento torsor por carga real como el momento torsor por carga virtual no dependen de diferencial de área, sino de la posición X a la cual estamos tomando la sección. Hemos tomado una sección a esta distancia, que es diferencial de X. Estamos tomando esta sección a la distancia X. Entonces aquí integramos para diferencial de área entre menos B1 o entre 0 y ρ, ¿no? Entre 0 y ρ. Entre 0 y el radio del, entre 0 y R. ¿De acuerdo? Y esto nos da la inercia polar, ¿sí? Esto nos va a dar la inercia polar. Entonces finalmente nos queda esta expresión. Que es el desplazamiento delta que se produce en el elemento por efecto de la carga virtual. ¿De acuerdo? El desplazamiento delta que se produce en nuestro elemento por efecto de la carga virtual. Que va a ser la integral de 0 a L, integrando sobre toda la longitud del elemento, el momento por carga real, el momento torsor por carga real, el momento torsor por carga virtual, sobre G, la inercia polar por diferencial de X. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, ¿dónde está aplicada la carga virtual? P igual a 1. Y podría ser, por ejemplo, que si tengo mi elemento yo podría tener otra piecita aquí y colocar mi carga P igual a 1 acá. Y si se fijan como esto, esto está provocando un momento torsor, ¿sí? Puede ser que la pieza ya está sometida a un esfuerzo torsor por carga real. Pero si quiero hallar el desplazamiento, por ejemplo, de este extremo, esta carguita P que está ahí en el extremo de ese voladito, de este elemento, está saliendo, podría tener la longitud de S, está provocando un momento torsor MT, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, este delta sería el desplazamiento que se produce en este extremo, delta. ¿Y cómo lo calculamos? Conociendo el momento torsor por carga real, que pueden ser otras cargas, incluso podría ser un momento puntual, como este, en el extremo, sería la carga real. Y la carga virtual sería esta carga P que está en este extremo, que también me va a provocar un momento MT en toda la pieza, que sería este, sí, constante además. Entonces, si quiero hallar este desplazamiento delta de este extremo, donde está aplicada la carga P1, puedo hacerlo
usando esta expresión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hemos encontrado una serie de fórmulas para el cálculo de las deformaciones o desplazamientos, o las también llamadas flechas en una viga, por efecto de la flexión incluso para diferenciar podríamos poner aquí este sería por F, delta por flexión, le pondremos una F. Así está o no está así. Esta es la deformación por flexión. La deformación por esfuerzo normal, podríamos ponerle una N. Y por torsión, podríamos ponerle una T si quieren. Delta T. Entonces, si en una estructura tengo los tres efectos, como en este caso, tengo un elemento, sección circular, y está actuando un esfuerzo normal, un momento flector y un momento torsor. Entonces, la deformación de este extremo, o la deformación, si quieren, de este elementito que dibujé hace rato, donde le estoy colocando la carga P igual a 1 aquí, y quiero saber cuánto baja esto, este delta. Este delta va a ser igual al delta por flexión, más el delta por esfuerzo normal, más el delta por el esfuerzo torsor. ¿De acuerdo? Que se traduce en esta fórmula. Este es flexión, este es torsión y este es esfuerzo normal. Si delta, este desplazamiento delta, va a ser el integral de 0 a L, o sea, estamos hablando de este elemento, del momento por carga real, que sería este momento de mí. El momento por carga virtual, es decir, el momento que provoca esta carga P, en este elemento de acá, sobre I, no elasticidad de la inercia de esta pieza, más la integral del momento torsor por carga real, MT mayúscula, este momento, más el momento torsor que genera esta carga P, está sobre esta piecita, sobre no elasticidad transversal, inercia polar de este elemento, más el esfuerzo normal, que es este, por carga real, más el esfuerzo normal que provoca esta carga P. Aquí podríamos decir que es cero, si no provoca esta carga P, no provoca ningún esfuerzo normal, ¿no? Pero igual, sería el esfuerzo normal si esta carga en lugar de ser vertical, imagínense que fuera, que no la coloco así, sino la coloco inclinada, también puedo colocarla. P' igual a 1. Entonces podría hallar delta prima también, en la dirección que la deformación se produce en la dirección de la carga, entonces podría haber un delta prima inclinado también. ¿De acuerdo? O sea, no hay límite en eso, ¿no? Entonces, hablando de delta, de la desplazamiento vertical, sería el esfuerzo normal por carga real, el esfuerzo normal que provoca la carga P1, que en este caso
simple vista podemos ver que es 0. Pero igual podríamos ponerlo. Y sería N, el esfuerzo normal que provoca la carga P, sobre E mol elasticidad diferencial de X. Entonces, resolviendo estas tres integrales, voy a hallar delta. ¿Cuánto se desplaza este extremo de esta piecita que hemos puesto aquí por efecto de la carga virtual? ¿Sí? O donde hemos colocado la carga virtual, perdón, por efecto de estas cargas reales. El momento flector, el momento torsor y el esfuerzo normal. Y delta prima sería lo mismo, solamente que serían, entonces, aquí cómo sería, a ver, escribiremos. Aquí delta prima sería igual a la integral de 0 a L por M, por el momento M prima, producido por esa carga virtual prima, que no es vertical, sino más bien es inclinada, ¿sí? Pero ahí lo que se complica es el cálculo del momento M prima, ¿sí? Por las características de la carga. Pero aquí lo mismo, MT por MT prima sobre GI0, diferencial de X y más de N. Entonces, si quiero hallar, he colocado esta carga inclinada aquí P'. Quiero hallar el desplazamiento en este sentido, es en la dirección de la carga P', que va a ser esta deformación delta'. El momento por carga real, flector, el momento torsor real por la carga real y el esfuerzo normal por la carga real no cambian, ¿sí? Siguen siendo los mismos. ¿Qué es lo que va a cambiar? El momento flector por esta carga virtual P' colocada así inclinada. El momento torsor provocada por esta carga P' inclinada. Y el esfuerzo normal, que en este caso ya no va a ser 0, provocado por esta carga P' inclinada. Entonces, ¿qué estoy hallando? El desplazamiento delta' en la dirección de esta carga P'. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Una consulta, ingeniero. Dígame. ¿Qué hay sobre la carga por corte? ¿No generaría igual de flexión? Sí, Solo vemos. sí genera, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver, yo creo de la siguiente clase, la subsiguiente. El esfuerzo de corte comparado con la flexión, con la torsión, especialmente la flexión, la torsión y el esfuerzo normal, las deformaciones que provocan son muy pequeñas. O sea, estamos hablando de, si la deformación, por ejemplo, por flexión fuera 1, la de corte sería 0,1 o incluso 0,01, digamos, muy pequeñitas, ¿sí? Así es que en general las deformaciones por corte no se toman en cuenta. ¿De acuerdo? Pero igual vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se calcula. Hay elementos en los que la flexión es muy pequeña, o sea, casi evidentemente no hay flexión. Elementos que funcionan más a corte que a flexión. Entonces, en ese caso sí se puede calcular usando esas fórmulas las deformaciones por corte. Pero en general son deformaciones muy pequeñas que prácticamente no se las toma en cuenta. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a analizar más adelante. ¿Alguna otra consulta? Y vamos a ver también dentro de este tipo de cargas el efecto de la temperatura, por ejemplo, que es una acción que sí hay que tomar en cuenta porque sí es importante.
En ese mismo momento vamos a ver las deformaciones por corte, ¿de acuerdo? A ver. Claudia Chipana. Claudia Buenas tardes, Chipana. Inge. Sí, ¿Cómo está? todo bien, Inge, gracias por preguntar. En esta pieza que se ve aquí en el dibujo, si quisiera hallar o determinar la deformación en el sentido del eje de esta pieza de sección circular, esta deformación de la segunda le llamamos, ¿qué carga tendría que ponerle? ¿Qué carga virtual? Mm, Una carga perpendicular a ese eje, ingeniero, Carga perpendicular, ¿a cuál eje? al, al eje Aquí tengo el eje X, el eje Y, el eje Z. ¿En qué dirección tendría que poner la carga virtual? sería en dirección al eje X, ingeniero. Correcto. Entonces pondría mi carga P segunda igual a 1 en la dirección del eje X. Entonces voy a determinar la deformación en el sentido X. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Bien. Entonces eso es. Si quiero determinar la deformación en una estructura, en un determinado punto, bueno, estaría determinando, por ejemplo, esta deformación en el extremo. Si quisiera determinar la deformación en el sentido X para la mitad de la viga, ¿cuánto se deforma este punto que está a la mitad? Tengo que poner la carga unitaria, en este caso le llamaremos P4 igual a 1, estaría determinando cuánto se deforma ese punto, o sea, cuánto se desplaza este punto que está a la mitad. Entonces, si pongo la carga unitaria en este punto, a la mitad voy a determinar cuánto se mueve ese punto, cuánto se deforma, ¿sí? Cuánto se desplaza. Si pongo la carga unitaria en este extremo, voy a determinar cuánto se desplaza este extremo. ¿De acuerdo? Y si pusiera la carga unitaria en el empotramiento, aquí pongo la carga unitaria, digamos P5 igual a 1, ¿cuánto se desplazaría este punto? 0. 0. No se mueve, ¿sí? Entonces, si pongo la carga unitaria ahí y hago todos mis cálculos, me va a dar 0. ¿De acuerdo? Si pongo la carga P en el centro de toda la pieza, me va a determinar la deformación o el movimiento que tendría ese punto del centro de mi elemento, de este elemento circular. Si lo pongo en el extremo, me va a determinar cuánto se mueve el extremo. Si lo he puesto acá, me va a indicar cuánto baja este punto. Si lo pongo inclinado, me va a determinar cuánto se desplaza este punto en la dirección de la carga, ¿sí? En la dirección de la carga. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir asentando esta idea con varios ejemplos, ¿sí? Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Entonces hemos acabado, son las 7:30 y un poquito más. Muy bien. Entonces nos veríamos el día lunes, ¿no? Martes. Si no hay ningún otro comentario ni ninguna otra consulta. Ingeniero, una consulta académica en cuanto al video de hoy, ¿cuándo nos va a pasar? Mañana en la mañana.
porque se tarda en bajar un poquito y después tengo que subirlo al Drive, determinar el link y poderlos poner mañana en la mañana. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ahora yo les recomiendo que asistan a la clase, atiendan y tomen apuntes, ¿sí? Como les digo, es medio un poco conveniente que se basen solamente en los videos y son largos, ¿sí? Estamos 1 hora y media prácticamente aquí. Quieran verlos después todos, quieran ver todos los videos días antes del examen, o sea, no los van a poder. Acá es más fácil ya revisar el cuaderno, ¿no? Y si tiene alguna duda específica, de repente aclarar, pero no es conveniente que guarden todo para el último día antes del examen, ¿de acuerdo? O peor aún, que quieran ver cómo se hace la solución el día del examen, revisando los videos. Que puede ser que alguien quiera hacer eso también, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego.